Esta joven estaba a punto de embarcar en un vuelo con destino a la isla de Jeju, donde su novio tenía previsto pedirle matrimonio. Al llegar al mostrador, se alegró al descubrir que le habían hecho un upgrade a clase business sin costo adicional. Esto la emocionó aún más, como era la primera vez que volaba en clase business. Inmediatamente sacó su teléfono para capturar el momento. La joven, llena de curiosidad por todo, no dudó en compartir su felicidad con la tripulación. Incluso le pidió a una azafata que le grabara un vídeo de felicitación. Después de grabar, la joven invitó emocionada al joven que estaba a su lado a participar. Pero él la rechazó fríamente. Ambos creían que era solo un encuentro casual, sin imaginar que el futuro los uniría. Después de desembarcar, la chica se dirigió al supermercado para comprar ingredientes, con la intención de preparar una comida nutritiva para su novio. Inesperadamente, al llegar, vio a su novio besando apasionadamente a otra chica. Irónicamente, esta chica no era otra que la azafata que acababa de grabar el mensaje de felicitación. Furiosa, Na-yeon persiguió a su novio y lo golpeó desde la habitación hasta la escalera. Ante esto, la azafata gritó y salió corriendo, exigiendo: «¿No dijiste que habías roto con tu ex?». Esto llamó la atención de los comensales que estaban abajo, que se volvieron para mirar como si estuvieran presenciando un drama en vivo. Entre los espectadores se encontraba el hombre que Na-yeon había conocido en el vuelo. Se llamaba Tae-hun y era psicólogo. Había venido a la isla de Jeju para consolar a una mujer con el corazón roto. Al presenciar esta escena, se limitó a cruzar los brazos y observar. La paciente de Tae-hun simpatizó con Na-yeon, así que se acercó discretamente para escuchar la historia. Otros comensales también se reunieron para mirar. Na-yeon le preguntó con calma a su novio por qué le había sido infiel. Él confesó que ya estaba harto de la relación, que solo ver la llamada de ella en su teléfono le daba pereza contestar, que cada cita era un suplicio, y lo que más dolía, que hasta compartir una cena con Na-yeon le resultaba insoportable. Al oír esto, Na-yeon se sintió desconsolada y furiosa. Durante años, para adaptarse a sus preferencias, ella se había negado constantemente a comer sus platos favoritos. Todo su esfuerzo había sido por cuidar esa relación. Sin embargo, la sinceridad de Na-yeon fue recibida con total indiferencia, así que declaró su ruptura y se dio la vuelta para marcharse. La paciente sintió simpatía por Na-yeon, animó a todos a aplaudir y vitorear a Na-yeon. Incluso presionó al médico para que rescatara a la pobre chica. Presionado por todos, Tae-hun no tuvo opción y salió en su coche a buscar a Na-yeon. Cuando llegó, la encontró de pie al borde de un peligroso acantilado. Temiendo que pudiera hacer alguna tontería, gritó y corrió hacia ella para agarrarla. Na-yeon, sobresaltada, se giró para esquivar un objeto que se precipitaba hacia ella. En su reacción exagerada, Tae-hun cayó al mar. Na-yeon corrió inmediatamente a rescatarlo. Na-yeon explicó que solo estaba allí para recuperar el aliento. Le preguntó a Tae-hun por qué había actuado de forma tan precipitada. Nada más decirlo, vio que le salía sangre de la cabeza y le bajaba por el cuello. Tae-hun se derrumbó en el acto. Na-yeon, presa del pánico, lo llevó rápidamente al hospital. Afortunadamente, Tae-hun solo sufrió un traumatismo craneal leve y pronto recuperó la conciencia. Sintiéndose culpable, Na-yeon le compró ropa nueva. Incluso lo llevó personalmente al aeropuerto. Aunque Tae-hun se había convertido en el refugio de Na-yeon, ella aún deseaba quedarse una noche más para calmar sus emociones. En ese momento, Tae-hun recordó lo que Na-yeon le dijo en el hospital, que el abandonado siempre lleva la peor parte. Esa verdad él la conocía bien, porque a él también lo había herido una exnovia. Por eso, ahora sentía que podía entender profundamente el dolor de Na-yeon. Mientras tanto, Na-yeon estaba sentada en su coche, pensando a dónde ir a continuación. Esta ciudad le había parecido cálida gracias a su amante, pero ahora le resultaba extraña debido a la pérdida de ese amor. Decidida a ahogar sus penas en la comida, Na-yeon salió del coche y, para su sorpresa, se encontró con Tae-hun. Él no explicó por qué había regresado, solo la invitó a cenar con amabilidad. Acto seguido, empezó a buscar en su teléfono algún restaurante elegante por la zona. Sin embargo, Na-yeon insistió en aparcar en la calle, afirmando que cenar en la acera se adaptaba perfectamente a su estado de ánimo esa noche. Tae-hun intentó persuadirla, pero no lo consiguió, así que Tae-hun tuvo que aceptar su petición. Al principio, pensó que la comida callejera no tenía nada de especial. Inesperadamente, cuando probó el primer bocado, Tae-hun exclamó en secreto: «Esto está delicioso». Pagó la cuenta discretamente mientras comían. Tae-hun también se preguntó por qué ella no le había preguntado por qué no había subido al avión. Na-yeon pensó que le había tirado un pastel. Al oír esto, Tae-hun se apresuró a explicar que solo quería compartir una comida con ella. Mientras discutían sobre dónde alojarse, el dueño del local, muy campechano, se acercó a recomendarles un motel, cerca, decente y barato. Les dijo, así que, terminada la cena, cada uno alquiló allí una habitaría. Tae-hun permaneció despierto durante horas, incapaz de dormir. De repente, oyó a Na-yeon fuera. Borracha, la encontró de pie en la piscina vacía, riendo y llorando. Tae-hun la instó a que volviera a su habitación, pero Na-yeon se negó. Finalmente, Tae-hun decidió darse la vuelta y marcharse. Inesperadamente,
Se oyó un fuerte estruendo detrás de él. Na-yeon cayó directamente al suelo, con lágrimas rodando por sus mejillas. Tae-jun inmediatamente se puso en modo psicólogo. Guió suavemente a Na-yeon a través de su angustia. A la mañana siguiente, se prepararon para volar de regreso a Seúl. Na-yeon quería agradecerle a Tae-jun, así que decidió invitarlo a comer. Al regresar a Seúl, Tae-jun se quedó atónito, creyendo que su encuentro fortuito había terminado allí. Sin embargo, Na-yeon insistió en que le pagaría. Le aseguró que solo era una comida. No se entrometería en su trabajo ni en su vida personal. Así que le propuso que se reunieran en el restaurante Daon Seafood a las 8 de la tarde. Si la nueva canción de Tijuana encabezaba las listas de éxitos, Tae-jun admitió que sabía que eso era poco probable. Así que, al regresar a Seúl, ambos retomaron sus vidas normales. El jefe le asignó a Na-yeon una tarea desalentadora. Debía invitar a una figura heroica a aparecer en el programa. Posteriormente, la directora ejecutiva le mostró a Na-yeon un videoclip, en el que Tae-jun detenía a un paciente con una enfermedad mental que huía por la calle. La directora ejecutiva también reveló que este héroe era psiquiatra. Ahora Tae-jun se había convertido en un invitado que todas las cadenas de televisión querían tener en su programa. Naturalmente, tuvimos que actuar con rapidez para asegurarnos su presencia. Pero el ángulo de la cámara en las imágenes era demasiado lejano, por lo que Na-yeon no pudo distinguir su rostro ni reconocerlo. Por lo tanto, le preguntó a su jefe si tenían alguna fotografía del héroe. Su jefe le explicó que el hombre era muy reservado, por lo que no pudieron encontrar ninguna imagen suya en internet. Ni siquiera sus propios libros publicados contenían información o retratos suyos. Nadie conocía su verdadero aspecto. Decidió que su asistente llamara al hospital donde trabajaba Tae-jun. La invitación fue rechazada de plano. Posteriormente, Na-yeon volvió a enviar personalmente un correo electrónico a Tae-jun para invitarlo. Pero después de leerlo, él permaneció en silencio y no respondió. Frustrada, Na-yeon envió otro correo electrónico. Na-yeon consideraba que leer el mensaje sin responder era una descortesía. Si quería rechazar la invitación, debería haberlo dejado claro. Después de leer el correo electrónico de Na-yeon, él se sintió enfadado y divertido por lo absurdo de la situación. Tae-jun replicó que ella era una productora mediocre, al igual que el programa mediocre que había creado. Sintiéndose menospreciada, Na-yeon respondió inmediatamente con palabras insultantes. Llamó bastardo a Tae-jun. Él sugirió que ella tenía un trastorno de personalidad y le aconsejó que se hiciera revisar en el hospital psiquiátrico más cercano. La discusión entre ellos se intensificó, hasta que decidieron reunirse inmediatamente para enfrentarse cara a cara. El jefe de Na-yeon reconoció al instante al hombre que tenía delante como el invitado al que se le había encargado acompañar de vuelta. Inmediatamente inclinó la cabeza y se disculpó repetidamente ante Tae-jun. Mientras tanto, Na-yeon se dirigió al hospital para criticar a Tae-jun ante su asistente. Lo tachó de arrogante y condescendiente. En ese momento, el asistente de Tae-jun gritó de repente. Le informó de que la nueva canción de Tijuana había encabezado las listas de éxitos. Pero ella recordó al instante su cita con Tae-jun. A menos de una hora de las 8 de la tarde. No tenía tiempo para lidiar con ese médico grosero. Condujo apresuradamente hasta el lugar de la cita. Al regresar, Tae-jun también recibió la noticia de que la canción de Tijuana había alcanzado el número 1. No esperaba que su pensamiento aleatorio se hiciera realidad. Tae-jun no quería asistir a la reunión. Incluso sospechaba que Internet se había colapsado. En ese momento, Na-yeon conducía por el centro de la carretera, cuando de repente se dio cuenta de que iba con demasiada prisa. Tenía la vaga sensación de que la agenda de Tae-jun era aleatoria. Mientras Na-yeon aún dudaba, su coche fue golpeado por detrás de repente. No podía creer que la persona que había chocado contra ella fuera el cantante Tijuana. Tijuana le dejó una tarjeta de visita y le dijo que se pusiera en contacto con él inmediatamente si tenía algún problema. De repente, Na-yeon se fijó en el estampado de peces de la camisa de Tijuana, y le recordó al mercado de marisco donde ella y Tae-jun se habían conocido, así que se dirigió directamente al mercado nocturno cercano. Na-yeon levantó la vista y vio a Tae-jun al otro lado de la calle. Tae-jun tenía la intención de llevarla a un restaurante cercano para probar el famoso plato, pero Na-yeon dijo que, como quería invitarle, ella le llevaría a comer. Luego le llevó a un pequeño puesto para comprar bibimbap. Él parecía escéptico sobre el sabor del bibimbap, así que solo pidió una ración pequeña. Na-yeon le advirtió amablemente que se arrepentiría de no haber pedido más una vez que se lo hubiera terminado. Después de comprar el bibimbap, Na-yeon lo llevó a un edificio cercano para admirar la vista nocturna, para evitar que los echaran los guardias de seguridad. Ella se coló dentro sin que se dieran cuenta. Mientras no miraban, Na-yeon incluso le hizo señas para que la siguiera. Inesperadamente, Tae-jun saludó con calma al personal de seguridad, y luego entró con confianza, como si nada hubiera pasado. Saborearon el bibimbap mientras disfrutaban de las vistas nocturnas. Y Na-yeon le contó que solía venir aquí a menudo hace años para disfrutar de este plato. Tae-jun estaba completamente concentrado en el bibimbap. No esperaba que un plato tan aparentemente sencillo fuera tan delicioso. Se terminó su ración rápidamente, pero aún tenía hambre, así que puso sus ojos en el bibimbap de Na-yeon. Señaló un avión que cruzaba el cielo,
fingiendo que era una estrella fugaz. Mientras ella cerraba los ojos para pedir un deseo, rápidamente le quitó el arroz a Nayeon y se lo comió. Después de contemplar el paisaje nocturno, Nayeon lo llevó a un restaurante para comer erizos de mar. Empezó a sospechar cuando se dio cuenta de que el restaurante no estaba especialmente limpio, pero después de un bocado, su opinión cambió al instante. Nayeon estaba encantada de que le gustara la comida. Pero Tae-Jun notó una fugaz tristeza en sus ojos. Basándose en su intuición profesional, Tae-Jun supuso que ella solía frecuentar ese lugar con su exnovio. Sorprendida por su perspicacia, Nayeon confesó que solía ir a la azotea con su antigua pareja, Mino, para contemplar las vistas nocturnas. Después, venían aquí a comer erizos de mar. Habían estado juntos durante 6 años. Por eso, Nayeon siempre había dado por sentado que se casarían y formarían una familia sin ningún problema. Sin embargo, el mismo día en que Mino iba a partir para estudiar en el extranjero, ella recibió un mensaje de texto en el que le decía que rompía con ella. Después de eso, él desapareció por completo sin dar ninguna explicación. Tae-Jun también confesó con franqueza que había conocido ese tipo de amor. Ambos habían llevado esa pena consigo hasta ahora. Después de la comida, ella le dio las gracias a Tae-Jun por escucharla. Luego sugirió que no volvieran a verse, ya que ambos conocían muy bien las turbulentas historias románticas del otro. Deberían poner fin a esta relación a partir de ahora. Al oír esto, Tae-Jun sintió una punzada de decepción. Mientras se alejaba, Nayeon se volvió para recordarle que tuviera cuidado a partir de ahora. Esperaba que no sufriera otra conmoción cerebral. Después, ambos volvieron a sus tranquilas vidas. Nayeon continuó con la tarea de invitar a Tae-Jun a aparecer en el programa. Así que, mientras Tae-Jun estaba visitando a sus pacientes, Nayeon volvió a su clínica. Nayeon vio por casualidad al asistente anotando el nombre de un restaurante en un papel. Ese restaurante tenía numerosas sucursales. Como Nayeon no estaba segura de a cuál había ido Tae-Jun, no tuvo más remedio que buscarlas todas. En ese momento, nunca imaginó que Mino, que la había abandonado años atrás, volvería de repente al país, y que había ido a su empresa. El jefe de Nayeon sabía que Mino la había abandonado hacía años. Este incidente había herido profundamente a Nayeon. Por lo tanto, el jefe de Nayeon le pidió a Mino que no se presentara ante ella, ya que podría hacer que Nayeon recordara el dolor del pasado. Sin embargo, Mino afirmó que, después de irse al extranjero, se había dado cuenta de que abandonar a Nayeon había sido un error. Ahora deseaba reparar los errores del pasado. Después de indagar, Mino se enteró de que Nayeon acababa de romper con su novio. No había ningún otro hombre en su vida. Tae-Jun había vivido una situación similar. No esperaba que la paciente que había acudido a verle fuera su exnovia. Sora temía que él no quisiera verla, por lo que había concertado la cita con un seudónimo. Tae-Jun le preguntó cuál era el motivo de su visita. Sora le dijo con franqueza que esperaba que pudieran volver a estar juntos. Tae-Jun aún recordaba vívidamente por qué ella había terminado con él. Lo encontraba completamente aburrido. Se habían amado profundamente, sin pelearse ni una sola vez. Ella incluso había dudado de su afecto. Sora ahora afirmaba que entonces era demasiado joven para comprender el amor verdadero. Pero Tae-Jun se enfureció por el tono despreocupado con el que Sora hablaba. Como si nunca hubiera pasado nada grave. Decidió levantarse e ir al baño para recomponerse. Entonces, accidentalmente, no vio a Nayeon, que acababa de entrar. Nayeon preguntó a un camarero y se enteró de que Tae-Jun había reservado una mesa. Pero cuando entró a buscarlo, él ya se había ido. Decepcionada, regresó a casa. En cuanto bajó las escaleras, oyó a su madre en el piso. Desde pequeña, había visto a su padre relacionarse con otras mujeres. Su madre lloraba a diario, guardando rencor a su padre. Sin embargo, su madre se negaba a divorciarse de él. Nayeon apenas podía soportarlo y temía quedarse sola con su madre. Volvió a su coche con la intención de buscar algo para comer primero. De repente, alguien llamó a la ventanilla. Era su novio Mino, que la había abandonado años atrás. Este encuentro inesperado dejó a Nayeon desconcertada. Pero lo que más ansiaba era una explicación. Nayeon quería saber por qué se había marchado sin decir nada. Mino le explicó que no había podido despedirse en persona, por lo que le había enviado un mensaje de texto. Ahora le pedía perdón, con la esperanza de que pudieran empezar de nuevo. Sin embargo, Nayeon sentía que ya era demasiado tarde. No podía aceptar ese patrón errático de romper y empezar de nuevo. Entonces se apresuró a ir al restaurante, con el único deseo de deshacerse de él lo antes posible. De camino, se encontró con un atasco. Su resentimiento y su furia la impacientaban. Así que salió del coche y recorrió el resto del trayecto a pie. Mientras tanto, Tae-Jun regresó a casa y se encontró allí a su madre. Para su sorpresa, años atrás, ella lo había abandonado por su carrera. La relación de sus padres se había enfriado. Tras la muerte de su padre, su resentimiento hacia su madre se había intensificado, ya que no soportaba estar a solas con ella. Tae-Jun salió de casa para reunirse con unos amigos para cenar. Mientras los esperaba, vio entrar a Nayeon. Tae-Jun le quitó un pétalo de cerezo del pelo. Sorprendido, le preguntó por qué respiraba tan pesadamente. Ella solo quería cenar fuera y disipar rápidamente su tristeza.
pero el personal le informó de que no había mesas disponibles. A regañadientes, salió del restaurante. Después de dar unos pasos, Tae-jun la alcanzó y la detuvo. La invitó a cenar una vez más, como había hecho la última vez. Resultó que su amigo no había podido asistir de repente. Así que Tae-jun la invitó a cenar en su lugar. Era la tercera vez que comían juntos. Esta vez, le tocaba decidir a Tae-jun. Insistió en que Na-yeon comiera según su método. Primero, le pidió que oliera el aroma. Luego que observara el aspecto de la comida y, por último, que la saboreara lentamente. Pero Na-yeon había pasado hambre todo el día, por lo que no le apetecía comer sin prisas. En lugar de eso, devoró la comida con avidez para saciar su hambre. Ver a Na-yeon así le arrancó una sonrisa. Tae-jun descubrió que cada vez que cenaban juntos, él se sentía inusualmente feliz. Después de comer hasta saciarse, el ánimo de Na-yeon mejoró considerablemente. Empezó a quejarse de que últimamente tenía que lidiar con un loco debido al trabajo. Según ella, este hombre al que nunca había conocido era un paciente que padecía una grave enfermedad mental. Tae-jun también se quejó de una chica loca que no dejaba de acosarlo. Ella lo calumniaba y amenazaba sin descanso y sin motivo alguno. Y lo más curioso, en ese momento, ninguno sabía que estaba sentado frente a la misma persona problemática de la que se quejaba. Na-yeon también advirtió a Tae-jun que tuviera cuidado con ese tipo de mujeres. Na-yeon le aconsejó que ignorara por completo a esa mujer. De pronto, Tae-jun notó que el hombre de mediana edad de la mesa contigua se levantaba y se iba. Se había encontrado con este individuo allí muchas veces antes. Cada vez que el hombre pedía 2 filetes, se sentaba allí y lloraba desconsoladamente. Tae-jun, basándose en su intuición médica, sospechó que el hombre había sufrido un grave trauma psicológico. Tae-jun temía que pudiera hacerse daño, así que le dijo a Na-yeon que comiera primero, prometiéndole que volvería en breve. A su regreso, Tae-jun no dio ninguna explicación por su ausencia. Retomaron la cena y la conversación. Na-yeon, frente a Tae-jun, se sentía con la guardia baja, vulnerable. Na-yeon no pudo evitar contarle a Tae-jun que su exnovio había regresado. Casualmente, él se enfrentaba al mismo dilema. Ambos habían decidido firmemente no volver nunca con sus antiguas parejas. Cuando estaban a punto de emborracharse, Na-yeon declaró de repente que esperaba que ese fuera su último encuentro. Si se encontraban por casualidad en la calle en el futuro, deberían fingir que eran desconocidos. Tae-jun insistió aún más en que, aunque se volvieran a encontrar sin motivo alguno, ninguno de los dos debía considerarlo un destino, con el fin de evitar despertar sentimientos innecesarios. Al día siguiente, Na-yeon se despertó para ir a trabajar. De forma inesperada, se encontró a Mino en su empresa. El jefe le pidió a Na-yeon que colaborara con Mino en un programa. A continuación, propuso suspender todos los programas de baja calidad. Al mismo tiempo, aumentar los programas de alta calidad para mejorar la imagen de la empresa. Además, afirmó que si Na-yeon no lograba convencer al médico para que participara, Na-yeon tendría que colaborar con Mino en un programa de información médica. Na-yeon estaba segura de que podría conseguir la participación de Tae-jun. Por eso, Na-yeon exigió a su jefa que despidiera a Mino. La jefa le dio un ultimátum: tienes 2 días para conseguir al Dr. Tae-jun. Si no lo logras, no solo Mino se queda, sino que cancelaremos tu programa. Más tarde, vieron a Na-yeon con el pelo suelto y un vestido rojo ceñido. Cuando se acercó a la clínica de Tae-jun, su asistente le envió inmediatamente un mensaje de texto. Él le advirtió severamente al asistente: si vuelvo y encuentro a Na-yeon todavía aquí, te despediré en el acto. Al recibir el mensaje, el asistente fingió ignorancia, alegando que la clínica solo funcionaba por las mañanas y sugirió a Na-yeon que se marchara. En ese momento, Tae-jun estaba examinando a un paciente. El hombre que había estado llorando en el restaurante el día anterior era un caballero de mediana edad. Tae-jun le había salvado de cometer una tontería. Gracias al consejo de Tae-jun, el hombre finalmente accedió a recibir tratamiento. Reveló que sus frecuentes visitas a ese restaurante se debían a la afición de su difunta esposa por sus filetes. Inicialmente, él y su esposa habían planeado cenar allí juntos. Llegó primero y esperó durante mucho tiempo. Pero su esposa nunca apareció. Temiendo que el filete se enfriara, la instó a que se diera prisa, ya que ella deseaba llegar puntual. Su esposa sufrió un accidente al cruzar la calle en contra del semáforo. El hombre estaba lleno de remordimientos. Creía que si no hubiera instado a su esposa ese día, ella no habría sufrido el accidente. Tae-jun intentó consolarlo: usted solo insistía porque quería que su esposa disfrutara el filete caliente. No fue su culpa, no era culpa suya. Y su esposa seguramente no querría que viviera en una angustia perpetua. Así que Tae-jun le instó a que dejara de culparse a sí mismo. Mientras tanto, a Na-yeon solo le quedaba un día para invitar a Tae-jun al programa. A la mañana siguiente, Na-yeon fue a la clínica a esperarlo. Pero cuando se dio la vuelta para hacer una llamada, se enteró de que él se había ido a la isla para recibir tratamiento. Na-yeon se marchó, habiendo perdido por completo toda esperanza. Cuando Na-yeon regresó a la empresa, descubrió que Mino había invitado a un invitado al programa. Y ese invitado no era otro que la exnovia de Tae-jun. El jefe exigió a Na-yeon que aceptara la apuesta y anunciara personalmente la cancelación del programa.
Pero ella se levantó del sofá y declaró en voz alta que seguiría presentándolo. Creía que este tipo de música se haría popular algún día. Mino instó a Na-yeon a no desperdiciar sus esfuerzos, y sugirió que su ruptura y su reencuentro eran obra del destino. Na-yeon sostenía que el verdadero destino residía en encontrarse en lugares y circunstancias inesperados, en lugar de en la búsqueda deliberada o el aferramiento mutuo. Mino solo pudo invitar a Na-yeon a cenar con él al día siguiente para celebrar su cumpleaños. Quedó con ella en un asador a las 7 de la tarde. Mientras tanto, Sora también llegó al lado de Tae-hun. Estaba decidida a reconciliarse con él. Casualmente, ellos también habían quedado en el asador a las 7 de la tarde. Na-yeon llegó puntualmente al asador, pero se reprendió a sí misma por aceptar la invitación de Mino. Tras un momento de confusión interior, se marchó decidida y deambuló sola por el mercado nocturno cercano. Tae-hun también llegó al asador. Tras dudar unos segundos en la puerta, se dio cuenta de que no podía reconciliarse con su exnovia. Se dio la vuelta con decisión y se alejó. Sintiéndose sola, Na-yeon deambuló sin rumbo por las calles. De repente, vio a Tae-hun. Ella pensó que era solo un encuentro fortuito, pero él insistió en que no era una coincidencia, sino el destino. Resultó que, después de salir del restaurante, Tae-hun había recordado de repente lo agradable que era cenar con Na-yeon, así que esperaba encontrarla por casualidad. Tae-hun visitó la plataforma de observación y el pequeño restaurante al que ella lo había llevado antes, pero no la encontró por ninguna parte. No esperaba encontrarla en la calle. 3 encuentros consecutivos hicieron que Na-yeon sintiera que su destino compartido era bastante maravilloso, así que sugirió que se hicieran amigos y salieran a cenar juntos. Tae-hun pareció bastante encantado con este arreglo y propuso crear un grupo dedicado exclusivamente a hablar de gastronomía. No se contactarían en privado ni realizarían transacciones monetarias. Por supuesto, no habría romance ni intimidad. Ella bromeó diciendo que Tae-hun no era su tipo ideal, por lo que nunca se dejaría seducir por él. Él le explicó que, desde disfrutar de una cena con alguien a quien amaba hasta terminar dolorosamente esa relación, ambos habían experimentado un profundo dolor. Esto hacía que la comida, que antes era deliciosa, ahora le resultara difícil de tragar. Era difícil encontrar a alguien con gustos similares, y él tampoco quería que las comidas se convirtieran en algo doloroso o tedioso. Na-yeon entendía perfectamente ese sentimiento, así que aceptó encantada la propuesta de Tae-hun. De repente, se dio cuenta de que se había dejado el bolso en el restaurante cuando se marchó apresuradamente para evitar encontrarse con Mino. Le pidió a Tae-hun que la llevara a casa, para evitar revelar detalles personales. Se bajó a cierta distancia de su residencia. Después de que Na-yeon se marchara, Tae-hun descubrió que ella había dejado su anillo en el coche, ya que él no sabía su dirección exacta. Guardó el anillo temporalmente antes de retirarse a descansar. Ambos estaban encantados de haber hecho un nuevo amigo. Sora, sin embargo, lloró por la aparente frialdad de Tae-hun. Mientras tanto, Mino devolvió el bolso olvidado de Na-yeon a la agencia. La directora ejecutiva era muy consciente de la relación entre Mino y Na-yeon. Tras reflexionar, pensó que alguien tan emocional como Mino no abandonaría a su novia sin motivo, y sospechó que debía haber una causa para su ruptura. Mino parecía ocultar algún secreto. De repente, Mino se enfureció y culpó a su jefe por sacar a relucir el incidente. Declaró que, en ese momento, su mente estaba completamente ocupada en cómo retener a Na-yeon. Cuando Mino salió de la empresa, de repente se agarró la garganta, jadeando en busca de aire. Rápidamente se administró su medicación portátil y su estado se estabilizó gradualmente. Al día siguiente, Na-yeon accedió a reunirse con Mino para disculparse por el incidente del día anterior. También expresó su deseo de que mantuvieran una clara separación entre el trabajo y el romance. Podía trabajar junto a él, pero deseaba evitar cualquier discusión romántica. No tenía intención de reconciliarse con él. Mino le explicó que la ruptura había sido inevitable, pero Na-yeon insistió en que hacía tiempo que había terminado, que su corazón ya no sentía nada por él. Ya no se preguntaba por qué él había terminado la relación en aquel entonces. Después de que Na-yeon se marchara, Mino cerró la puerta y llamó a alguien por teléfono, diciendo que no podía esperar más, que quería contarle todo a Na-yeon, con la esperanza de que ella lo perdonara, porque no podía perder a Na-yeon. Mientras Na-yeon recogía fruta con la directora ejecutiva, esta comparó a los hombres con la fruta. Por lo tanto, las mujeres deben observar si el exterior y el interior de un hombre están en consonancia. Quería decir que la marcha de Mino podría deberse a alguna circunstancia inevitable, aunque Na-yeon no comprendió el significado más profundo de estas palabras. Más tarde, al regresar a casa, descubrió que su madre ya había llegado. La persona que trajo a su madre fue Mino. Apareció brevemente antes de marcharse. Mientras tanto, la madre de Na-yeon comenzó a instarla a que se reconciliara con Mino. Creía que Mino poseía excelentes cualificaciones y antecedentes, lo que lo convertía en un candidato adecuado para casarse con Na-yeon. Cansada de las quejas de su madre, Na-yeon salió a beber con la directora ejecutiva. Al regresar a casa en estado de embriaguez, vio a Tae-hun de pie cerca,
mirando a su alrededor. Resultó que había venido a devolverle el anillo. Le explicó que solo pasaba por allí y le devolvió el objeto. Al ver que parecía borracha, incluso se ofreció a acompañarla a casa. De repente, ella dio un paso adelante y se acercó a él. Les recordó que no podían conocer los detalles personales del otro. Solo cuando no supieran nada el uno del otro podrían compartir libremente sus sentimientos. Al día siguiente era la fecha de su cena juntos. Siguiendo la sugerencia de su asistente, Tae-Jun llevó a Na-yeon a una barbacoa. Sus gustos coincidían y sus opiniones sobre la comida eran similares. Así que comieron felices y disfrutaron enormemente. Después de la comida, el restaurante celebró una gran fiesta de inauguración. Los clientes participaron con entusiasmo en juegos para ganar peluches. Él pensó que todos estaban siendo bastante infantiles. Pero a Na-yeon le encantaban los pingüinos y no pudo resistirse al peluche gigante de pingüino. Para ganarlo, aceptó inmediatamente el reto. Con un solo golpe, consiguió la puntuación más alta, justo cuando se preparaba emocionada para llevarse el peluche a casa. Un hombre musculoso intervino y batió su récord. Lamentó haber perdido la oportunidad de recibir el regalo. En ese momento, Tae-Jun gritó y salió de entre la multitud. Estaba decidido a ayudar a Na-yeon a cumplir su deseo. Lo dio todo y lanzó un poderoso puñetazo que estableció un nuevo récord. La multitud vitoreó y aplaudió. En su entusiasmo, olvidaron su acuerdo de evitar el contacto físico y se abrazaron. Cuando el presentador sugirió que se besaran para celebrarlo, ellos se apresuraron a explicar que no eran pareja. En ese momento, sonó el teléfono de Tae-Jun. Recibió un mensaje de un amigo, que decía que el gimnasio de Sora había sido vandalizado por cobradores de deudas. Ante esta emergencia, informó inmediatamente a Na-yeon de que tenía un asunto urgente que atender y debía marcharse. A continuación, se apresuró a ir al gimnasio. Allí, noqueó a los matones que atacaban a Sora. De este modo, la rescató de las garras de los acreedores. Sin embargo, Sora seguía inquieta, por lo que deseaba estar sola. Rechazó la oferta de Tae-Jun y sus amigos de quedarse. Mientras tanto, Na-yeon estaba bebiendo y desahogándose con el pingüino de peluche. Confesó que había probado todo tipo de amor, pero que siempre había fracasado. Incluso Tae-Jun la había abandonado a mitad de camino. Justo cuando se quejaba, Tae-Jun apareció ante ella. Al verla borracha, intentó ayudarla a levantarse, pero ella se negó, queriendo demostrar que no estaba ebria. Se levantó, pero perdió el equilibrio y cayó en sus brazos. Él la sujetó con una mano mientras recogía el peluche con la otra. De repente, apareció su madre. Resultó que su amigo le había informado de que Tae-Jun estaba cenando a solas con una chica. Así que había venido expresamente para observar su relación. Tae-Jun no quería dar muchas explicaciones a su madre. Así que mintió y dijo que Na-yeon era su novia. De repente, su madre le entregó a Na-yeon una copia de su libro recién publicado. También expresó su deseo de volver a ver a Na-yeon. Mientras se subían al coche, Tae-Jun se preguntó por qué Na-yeon no había cuestionado la mentira que le había contado a su madre. Pero Na-yeon cumplió su promesa de no entrometerse en su vida privada. Sin embargo, si alguna vez él deseaba hablar, ella estaría dispuesta a escuchar. Cuando Na-yeon despertó, recordó haber celebrado abrazando a Tae-Jun la noche anterior, y luego haberse emborrachado y haber caído en sus brazos. Se sentía desconcertada y algo abrumada. En la empresa, Mino había intentado colaborar con Na-yeon en un proyecto. Incluso invitó a Sora a unirse. Sora se había convertido en una sensación en Internet debido a su llamativa apariencia. Pero Na-yeon no deseaba grabar el programa con ellos. Sora prometió garantizar una alta audiencia para el primer episodio, invitando a Tae-Jun a aparecer. Al final, Na-yeon no pudo resistirse al encanto de esta oferta y aceptó colaborar. Al volver a su escritorio, Na-yeon vio el libro que le había dado la madre de Tae-Jun. Después de pasar solo una página, se encontró con una escena íntima entre los protagonistas masculino y femenino, que desencadenó una ola incontrolable de imaginación. Imaginándose a sí misma abrazando a Tae-Jun. De vuelta a la realidad, Na-yeon se sintió completamente desconcertada por sus propios pensamientos. De repente, recibió un mensaje de Tae-Jun, invitándola a cenar. Después de la cena, dieron un paseo y charlaron amigablemente. Aunque su conversación no tocó temas personales, siempre encontraban puntos en común sobre los que hablar. El ambiente era alegre y distendido, gracias a la presencia de Tae-Jun. Los días de Na-yeon estaban llenos de alegría. Ella canalizó esta energía positiva en su trabajo. Decidió lanzar un programa popular lo antes posible. Sin embargo, en ese momento, las noticias sobre la crisis de deuda de Sora dominaban los rankings de búsqueda. La directora ejecutiva observó que Sora se enfrentaba a críticas públicas. Ante esta situación desfavorable, exigió a Na-yeon que cancelara inmediatamente la próxima grabación. Na-yeon creía que la persona endeudada era la madre de Sora, por lo que le parecía injusto que ella tuviera que soportar las consecuencias de la opinión pública. Por lo tanto, Na-yeon y Mino fueron a ver a Sora de forma proactiva. Sora le prometió que el programa se grabaría sin problemas. Por su parte, Na-yeon le deseó que no sufriera demasiado estrés con todo el escándalo. Tae-Jun también vio las noticias. Aunque estaba muy preocupado, no fue a consolar a Sora. Sora aprovechó la oportunidad para invitarlo a aparecer en el programa con ella.
ya que en ese momento se enfrentaba a intensas críticas públicas. Ya no podía seguir yendo al gimnasio. Tampoco había recibido ninguna otra oferta de trabajo. Para recuperar su reputación, debía hacerse famosa a través del programa de Nayeon. Por lo tanto, necesitaba la ayuda de Tae-jun. Tae-jun no esperaba que, después de todos estos años, Sora siguiera preocupándose solo por su carrera y sus propios intereses. Sentía que se había preocupado demasiado antes, así que se marchó enfadado. En ese momento, Tae-jun deseaba desesperadamente ver a Nayeon. Pero recordó su acuerdo, no hablar de asuntos personales, así que tuvo que reprimir el impulso de confiarse. Nayeon estaba cenando con una compañera de trabajo en ese momento. Esta compañera sabía que Nayeon tenía un acompañante especial para cenar, y cada vez que Nayeon mencionaba a esa persona, se le iluminaba el rostro con la felicidad de alguien enamorado, así que la compañera supuso que sentía algo por él. Cuando Nayeon fue al baño, la compañera le envió un mensaje de texto a Tae-jun desde su teléfono. Antes de irse, la compañera invitó a Nayeon a ir de acampada juntas al día siguiente. Añadió que pasaría a recoger a Nayeon a primera hora de la mañana siguiente. Al día siguiente, la pareja llegó al camping. La compañera puso una excusa para comprar alcohol y se marchó sola. Poco después, Nayeon vio aparecer a Tae-jun. Supuso que se trataba de un encuentro fortuito. Pero Tae-jun le mostró inmediatamente un mensaje que demostraba que ella lo había invitado. Al instante se dio cuenta de que era un plan de su compañera. Como ya estaba allí, empezó a preparar los ingredientes para la barbacoa. Inesperadamente, Tae-jun demostró ser un excelente cocinero. Por su parte, Nayeon no tenía ninguna experiencia en la cocina. Así que se ofreció voluntaria para encargarse de la sencilla tarea de asar la carne. Sin embargo, accidentalmente prendió fuego a su propia ropa. Tae-jun se apresuró a ayudarla a apagar las llamas. En el tumulto, ambos cayeron al suelo, aunque Nayeon había caído accidentalmente sobre Tae-jun. Esa posición hizo que su corazón se acelerara. Incluso sospechó que él no solo había apagado las llamas de su ropa, sino que había encendido un fuego en su corazón. Después de comer y beber, charlaron cómodamente. Ella deseaba que una estrella fugaz cruzara el cielo para poder pedir un deseo. Pero Tae-jun se mantuvo tranquilo. Al ver esto, ella le preguntó por qué no mostraba interés en su deseo. Él respondió que no entrometerse en los asuntos privados del otro era una regla que habían acordado de antemano. Nayeon sintió una punzada de decepción, y rápidamente sugirió terminar la comida. Admitió que había roto la regla. A Tae-jun le costó aceptar esto, pero, al momento siguiente, ella aclaró que solo era una frase del libro de su madre. Solo entonces él se relajó y se echó a reír. Nayeon puso una excusa y regresó a la tienda. Se dio cuenta de que había desarrollado sentimientos por Tae-jun. Temía no poder liberarse de esa relación. Por eso quería terminarla cuanto antes. Pero, al final, le faltó el valor para decir la verdad. Después de calmarse, salió de la tienda. De repente, Mino la llamó. Resultó que un compañero de trabajo le había dicho que ella estaba de acampada con un hombre. Así que la llamó para preguntarle quién era esa persona. Sin embargo, Nayeon se negó a responder y colgó rápidamente. Le confió a Tae-jun que no sabía cómo enfrentarse a su exnovio. Ese año, Mino había compartido con ella los días más bonitos de su juventud. Si borraba a Mino de esos recuerdos, entonces el Tae-jun de 18 años también parecía destinado a desaparecer. Tae-jun le aseguró que, incluso sin Mino a su lado, ella aún podía brillar con fuerza en esta etapa de su vida. No necesitaba a otros para reflejar su resplandor. Nayeon sentía que charlar con Tae-jun era como recibir terapia psicológica. Nayeon le preguntó por qué pensaba eso. Él simplemente respondió que estaba compartiendo su experiencia personal, sin revelar su verdadera profesión. Cuando Nayeon llegó a la puerta de su casa, se encontró a Mino esperándola, no queriendo perder el tiempo con él. Le advirtió que no se le acercara nunca más. De repente, Mino agarró la mano de Nayeon. Estaba decidido a descubrir la identidad del hombre que se había ido de acampada con ella. En ese momento, apareció Tae-jun. Con expresión de disgusto, se acercó y le ordenó a Mino que la soltara. Mino exigió saber quién era ese hombre. Nayeon mintió, diciendo que era su novio. Tae-jun advirtió a Mino que no volviera a ser tan irrespetuoso con Nayeon, o no lo dejaría pasar. Después, Tae-jun llevó a Nayeon a la tienda para curarle las marcas rojas de la muñeca. Nayeon se sintió conmovida al instante por la ternura de Tae-jun. Sabía que el sentimiento que crecía en su interior se estaba volviendo cada vez más fuerte. En realidad, Tae-jun también había desarrollado sentimientos por Nayeon. Aunque ella seguía sin darse cuenta, mientras esperaba a un paciente. Leyó una novela. Apareció una escena íntima entre los protagonistas masculino y femenino. De repente, una imagen fantástica pasó por su mente. En la novela, la heroína se transformó en Nayeon. Ella caminó lentamente hacia él. Luego, bajo la puesta de sol, bailaron con elegancia, se giraron y se besaron. Todo era tan hermoso como un cuento de hadas. En ese momento, Nayeon invitó a Sora y a los demás a una reunión para preparar la grabación. Después de la reunión, Sora tomó la iniciativa de invitar a Nayeon a comer. Le agradeció a Nayeon por ignorar los rumores negativos sobre ella y darle otra oportunidad de participar en
el programa. Incluso sugirió que se llamaran hermanas. Nayeon estaba encantada de haber encontrado otra amiga con la que podía conversar tan fácilmente. Durante la comida, Nayeon le preguntó a Sora si realmente conocía al psiquiatra Tae-Jun. Sora reveló que Tae-Jun era su exnovio. Había intentado convencerlo de que se uniera al proyecto. Aún sentía algo por él y esperaba que el programa le brindara más oportunidades de interactuar con él. Sora también le preguntó a Nayeon si había alguien que le gustara. Nayeon recordó de repente a Tae-Jun y una sonrisa se dibujó en sus labios. En ese momento, el móvil de Sora recibió un mensaje de texto. Nayeon miró inadvertidamente hacia el sonido. Se sorprendió al descubrir que el hombre que aparecía en la pantalla de bloqueo del teléfono no era otro que Tae-Jun. En ese momento, Sora también levantó su teléfono, presumiendo de que su exnovio era aún más guapo en persona que en las fotos. Aunque Nayeon se quedó momentáneamente sin palabras por la sorpresa. Nunca imaginó que la persona que había hecho que su corazón se acelerara fuera ese severo psiquiatra. También era el hombre por el que Sora había estado suspirando. Además, Nayeon sabía muy bien que Tae-Jun la detestaba como productora del programa. Si descubría que la persona que compartía las comidas con él a diario era precisamente la productora que tanto despreciaba, su relación se volvería aún más incómoda. Por lo tanto, decidió evitarlo. Inesperadamente, cuando Nayeon salió del baño, vio a Tae-Jun de pie junto a Sora. Resultó que Sora había organizado deliberadamente que Tae-Jun viniera aquí para conocer al productor. Pero Nayeon no pudo soportar enfrentarse a una situación tan espinosa e incómoda. Así que se escondió rápidamente detrás de un cartel publicitario y huyó. Al regresar a casa, sus emociones estaban profundamente en conflicto. Cuanto más se esforzaba Nayeon por no pensar en Tae-Jun y su exnovia, más le costaba dejar de pensar en él. Recordaba con total claridad cada momento desde su primer encuentro hasta ahora. Este amor que ni siquiera había comenzado se veía obligado a terminar, dejándola con el corazón roto y llena de remordimientos. Para acabar rápidamente con todo este lío, le envió un mensaje a Tae-Jun para quedar con él. Él había estado esperando con ilusión la cita, pero se encontró con ella perdida en sus pensamientos. Ella intentó decirle con calma que su amistad había llegado a su fin, ya que nunca lo había conocido de verdad. Su relación no tenía futuro y no quería perder más tiempo. Después de despedirse de Tae-Jun, Nayeon se apoyó en el hombro de la directora ejecutiva y lloró desconsoladamente. Sabía que, al tener que alejarse del hombre que amaba, le llevaría tiempo olvidarlo. Tae-Jun creía que Nayeon había tomado una decisión precipitada en su estado emocional. Así que decidió esperar a que se calmara para convencerla de que no renunciara a la relación. Sin embargo, cuando vio que ella abandonaba el chat grupal, le entró el pánico. Entonces Tae-Jun recordó su comentario de que no sabía nada sobre él. Corrió directamente a su piso. En cuanto la vio, Tae-Jun le puso una tarjeta de visita en la mano. A continuación, se presentó. Le dijo que si alguna vez quería ponerse en contacto con él en el futuro, podía marcar el número de la tarjeta en cualquier momento. Nayeon comprendía lo que él sentía, pero no quería revelar que ella era la productora que tanto despreciaba. No quería interferir en su relación con su exnovia. Así que le dijo fríamente que no sentía la más mínima curiosidad por él. Tampoco deseaba saber más sobre él. Él no podía comprender este cambio repentino, así que insistió en saber el motivo. Nayeon sabía lo que más le importaba a Tae-Jun. Así que inventó una mentira sobre que de repente se había sentido tímida cuando estaban comiendo juntos. Al oír esto, él se sintió desconsolado, sin saber que ella lloraba desconsoladamente después de volver a casa. El proyecto colaborativo con Sora comenzó oficialmente a rodarse. Sin embargo, cada vez que Nayeon veía a Sora, se acordaba de Tae-Jun, por lo que Nayeon evitaba deliberadamente a Sora para evitar complicaciones. Sora notó un cambio en la actitud de Nayeon, aunque seguía sin saber la razón concreta. Tae-Jun se encontraba ahora desconsolado, habiendo perdido el interés por todo. En ese momento, Mino apareció en la clínica. Resultó que tenía razón, Nayeon y Tae-Jun no eran amantes. Como demostró su reacción, Mino reveló que su exnovia era Nayeon, que también era la productora que le había invitado repetidamente a participar en el programa. Finalmente, Mino advirtió a Tae-Jun que dejara de perseguirla. Para confirmar la verdad, Tae-Jun pidió a un amigo del equipo de producción que buscara una foto de la productora. Al darse cuenta de que la productora de la foto era su compañera de cena, inmediatamente cayó en un estado de desconcierto. Este amigo también le informó a Tae-Jun que Nayeon estaba filmando el programa en ese momento, sin la participación de Sora ni Mino. Por lo tanto, deseaba reunirse con ella para aclarar las cosas. Tae-Jun esperaba que ella no se resentiera con él. Aún así, se quedó plantado frente a la puerta de Nayeon un buen rato, pero ella no salió. El proyecto de colaboración oficial había comenzado a rodarse. Nayeon estaba muy satisfecha con la actuación de Sora. Mientras trabajaba, se dio cuenta de que el equipo de filmación que había encima se había aflojado. Como estaba a punto de caer, Nayeon se apresuró a empujar a Sora para apartarla. Inesperadamente, Mino también corrió para protegerla. Este accidente le provocó un corte en el brazo. Debido al enorme impacto, Sora se desmayó en el acto. En ese momento,
Tae-Jun vio de repente a un viejo conocido entrando en la clínica. Era el anciano que había desaparecido 5 años antes. Tae-Jun le preguntó inmediatamente por qué había estado desaparecido tanto tiempo. Pero el hombre solo le reveló una cosa. Mino es un individuo peligroso. No debes permitir bajo ningún concepto que Mino haga daño a las personas que le importan. Resultó que, en todos esos años desaparecido, el anciano había estado viviendo en la calle, como un sin techo. Na-yeon visitaba con frecuencia el barrio donde él residía. Y el anciano la conocía desde hacía mucho tiempo. Cuando vio a Mino acercarse a Na-yeon, temió que pudiera hacerle daño. Ya que sabía exactamente qué tipo de persona era Mino, se apresuró a avisar a Tae-Jun. Después de transmitirle este mensaje, se negó a responder a más preguntas. Se levantó y se marchó. De repente, Tae-Jun recibió una llamada de un amigo. Se enteró de que Sora se había desmayado y la habían llevado al hospital. Tae-Jun corrió al hospital, donde descubrió que Na-yeon también estaba presente. Los dos intercambiaron una mirada incómoda. Al despertar, Sora abrazó inmediatamente a Tae-Jun. Na-yeon sintió una punzada de celos y se dio la vuelta rápidamente. En la sala contigua, Mino fue testigo de este intercambio entre Tae-Jun y Na-yeon. Resultó que él había manipulado el equipo de filmación, causando el accidente. Lo hacía para que Tae-Jun y Sora se reconciliaran, y así alejar a Tae-Jun de Na-yeon para siempre. Tae-Jun siguió a Na-yeon afuera. Luego le advirtió que tuviera cuidado con Mino. Pero Na-yeon creía que conocía a Mino desde hacía años. Estaba segura de que no era una mala persona. En cambio, seguía celosa del abrazo íntimo entre Tae-Jun y Sora, así que le recordó a Tae-Jun que volviera a cuidar de su exnovia. Sora se despertó y encontró a Tae-Jun durmiendo a su lado. Recordó cómo él la había cuidado con ternura en el pasado. En aquel entonces, él también se había quedado dormido junto a su cama, tal y como lo estaba haciendo ahora. Lamentó haber perdido al hombre que realmente la amaba. Al salir del hospital, Sora le pidió matrimonio inmediatamente. Pero Tae-Jun se negó rotundamente, ya que ya no sentía nada por ella. Su relación debía seguir siendo estrictamente platónica. Sora culpaba dolorosamente al pasado, cuando ambos aún se amaban, incluso cuando ella viajaba durante días sin ponerse en contacto con él. Incluso cuando estaba con otros hombres, él siempre había sido indulgente y comprensivo. Así que, a pesar de haber sido herida repetidamente, ella aún quería recuperarlo, aún sabiendo que él ya no la amaba. Ella declaró que nunca se rendiría, pasara lo que pasara. Tae-Jun se disculpó y confirmó que la reconciliación era imposible. Luego se despidió de ella para ir en busca de Na-yeon. Estaba furioso porque Mino había estado constantemente con Na-yeon, pero también estaba profundamente preocupado por su seguridad. No era un hombre frío y sin corazón que no necesitara amor. Simplemente, su amor ahora pertenecía a Na-yeon. Mientras Na-yeon discutía con sus colegas cómo encontrar un psiquiatra para el proyecto, Tae-Jun apareció de repente cuando no podían encontrar un candidato adecuado. Declaró en voz alta su disposición a unirse al programa. Na-yeon no esperaba que Tae-Jun ya conociera su verdadera identidad. Rápidamente se disculpó, asumiendo la responsabilidad de ocultar sus antecedentes. Después de que Na-yeon terminara de hablar, él inmediatamente le confesó su amor. Tae-Jun le confesó que la echaba mucho de menos y que la quería tanto que no podía evitarlo. Tras su declaración, Tae-Jun volvió a invitar a Na-yeon a cenar. Esperaba su respuesta. Na-yeon recordó que sus dos relaciones anteriores habían terminado en fracaso. Por eso, no estaba segura de si ella y Tae-Jun podrían construir juntos un futuro feliz y duradero. Tae-Jun entendió que a Na-yeon no le faltaba interés, sino confianza en el amor. Así que decidió quedarse a su lado hasta que ella confiara en él y aceptara estar con él. Después de confesarle sus sentimientos, se fue a trabajar muy animado. Sin embargo, Sora apareció de repente y le aconsejó a Tae-Jun que se pusiera en contacto con su madre, ya que estaba gravemente enferma. Se apresuró a ir al hospital, solo para descubrir que su madre tenía una enfermedad terminal. Le costó mucho aceptar la noticia. Culpó a su madre por no haberse puesto en contacto con él durante todos estos años. Aunque, en realidad, ese resentimiento provenía de su anhelo de amor. Se obligó a calmarse y entró en la habitación. Su madre estaba mirando un libro de cocina. Resultó que nunca le había cocinado. Ahora deseaba tener tiempo para cocinarle. Tae-Jun no pudo soportar esa cruel verdad. Salió corriendo de la habitación y se sentó en el pasillo, llorando desconsoladamente. Na-yeon se encontraba en el hospital en ese mismo momento. Resultó que Mino la había obligado a acompañarlo a las pruebas médicas, con la excusa de que se había lastimado por su culpa. Después de que le dieron el alta, él siguió acosándola y la invitó a cenar. Pero Na-yeon insistió en que habían roto y que no debían volver a verse. De repente, él le agarró la mano y le explicó el motivo de su repentina desaparición. En ese momento, su madre estaba gravemente enferma y a punto de morir, y él no había tenido tiempo de estar a su lado. Ahora que tenía los medios para proporcionarle una vida feliz, le rogó a Na-yeon que le diera otra oportunidad. Ella negó con la cabeza suavemente y le dijo con franqueza que ya no le importaban los motivos de su ruptura. Cuando era pobre y estaba con él, había sentido la verdadera felicidad. Ahora, incluso sin novio, podía vivir bien. Por lo tanto,
Solo deseaba que ambos pudieran dejar este asunto en el pasado. Na-yeon no quería que se enredaran en más complicaciones emocionales. Al día siguiente, la directora ejecutiva presentó a todos los planes para invitar a los psicólogos Tae-jun y Sora a participar en un programa sobre el amor y la cocina. El concepto era curar los corazones rotos a través de la comida. Una vez finalizado el plan, Na-yeon llamó inmediatamente a Tae-jun. Lo invitó a una reunión de la empresa para discutir el proyecto más a fondo. Él deseaba verla lo antes posible y le propuso ir a verla ese mismo día. Sin embargo, Sora buscó a Na-yeon primero y le reprochó sus sentimientos hacia Tae-jun. Sora le dijo sin rodeos que todavía amaba a Tae-jun y que consideraría a Na-yeon como una rival. Na-yeon le recordó a Sora que originalmente había planeado asistir a la reunión de la empresa ese día para discutir los detalles del proyecto, pero que había declinado la invitación debido a su apretada agenda. Na-yeon expresó su descontento con la actitud de Sora. A continuación, Na-yeon salió por la entrada principal de la empresa para saludar a Tae-jun. En cuanto entraron, Mino los interceptó con expresión hostil. Afirmó ser uno de los participantes en el proyecto. Tras la reunión, la empresa organizó una recepción de bienvenida para Tae-jun. Mino llamó inmediatamente por teléfono a Sora. Se supo que estaban conspirando en secreto para crear una brecha entre Tae-jun y Na-yeon. Sora llegó a la reunión y se sentó deliberadamente junto a Na-yeon. A lo largo de sus comentarios, insinuó constantemente la intimidad que existía entre ella y Tae-jun. Mino provocó persistentemente a Tae-jun. El ambiente entre los cuatro se volvió muy tenso. Na-yeon se excusó para tomar el aire y se escabulló. Mientras tanto, Mino llamó al peluquero a un lado. Resultó que era pariente del estilista. Le pidió que mantuviera su identidad en secreto, ya que Mino había fingido una vez ser un estudiante pobre delante de Na-yeon. Hasta el día de hoy, Na-yeon seguía sin conocer su verdadera situación familiar. A su primo le resultaba extraño que, a pesar de su larga relación, Na-yeon nunca hubiera conocido a la madre de Mino. Mino le explicó que ver a su madre solo causaría más dolor a Na-yeon, ya que su familia le había prohibido terminantemente salir con una chica de origen humilde como ella. Na-yeon escuchó estas palabras. Ayer, Mino había afirmado que habían roto porque su madre estaba gravemente enferma. Ahora, después de años de amor, tenía otra razón. Sentía que nunca había conocido realmente a Mino. Mino aún quería darle más explicaciones, pero ella se dio la vuelta y le abofeteó, ya que solo entonces se dio cuenta de que él la había engañado. Luego se marchó tristemente bajo la lluvia torrencial. Se sentía avergonzada por haber confiado plenamente en una mala persona. También le partía el corazón que todas sus relaciones le hubieran traído nada más que dolor. De repente, Tae-jun apareció detrás de Na-yeon, protegiéndola de la lluvia con su abrigo. Luego la llevó a una clínica para que descansara un rato. Después, preparó deliberadamente una deliciosa comida para consolarla. Na-yeon lloró, diciendo que había dejado atrás ese antiguo amor hacía mucho tiempo, sintiendo que al menos había tenido unos hermosos años de juventud, pero ahora sentía que había desperdiciado su juventud en un hombre sin valor. Tae-jun consoló a Na-yeon, diciéndole que el amor que ella le había dado era tan sincero como el suyo, a pesar de saber que ella era productora de programas, y de haber discutido con ella por correo electrónico. Él seguía sin poder dejar de amarla. Al oír esto, Na-yeon se sintió triste y conmovida a la vez. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Él se las secó con delicadeza y la abrazó con fuerza. Una vez que Na-yeon se calmó, Tae-jun le tendió la mano. Le expresó su deseo de que ella estuviera con él, y de que, a partir de ahora, solo se preocupara por su relación. Na-yeon le tomó la mano y le confesó que le gustaba desde hacía mucho tiempo. Siempre había reprimido sus sentimientos, por miedo a cruzar la línea. De repente, él lo comprendió. Durante su viaje de acampada, ella había mencionado cruzar una línea. Solo ahora se dio cuenta de que se refería a que desde entonces había albergado sentimientos por él. Incluso bromeó con ella, diciéndole que era realmente experta en ocultar sus emociones. Sin embargo, precisamente por eso, la encontraba aún más entrañable. Después de desnudar sus pensamientos el uno al otro, confirmaron formalmente su relación. De camino a casa, Tae-jun tomó valientemente la mano de Na-yeon. Una serena sensación de felicidad se extendió por sus corazones. Mientras tanto, Mino y Sora estaban bebiendo juntos para relajarse. Ambos creían que conocían mejor que nadie a sus ex. Sin embargo, ninguno de los dos preveía que, por mucho que lo intentaran, no podrían recuperar a sus antiguos amores. Sora decidió no rendirse. Quería competir limpiamente con Na-yeon, porque estaba segura de que Tae-jun acabaría siendo suyo. Mientras tanto, Mino entró en pánico ante la perspectiva de perder a Na-yeon. Vivía sumido en una ansiedad constante que nadie más conocía, así que buscó a su primo para beber y confiarle sus secretos. Declaró que no podía dejar ir a Na-yeon. Le pidió a su primo que le concertara una cita con Tae-jun, incapaz de soportar verlo sufrir. El primo de Mino invitó a Tae-jun a tomar unas copas. Mino estaba presente en ese momento. Al principio, le habló a Tae-jun con gran falta de respeto, pero más tarde,
Admitió que se había rendido y le suplicó a Tae-hun que cuidara bien de Na-yeon. A Tae-hun le disgustaba profundamente que Mino tratara a Na-yeon como si fuera de su propiedad, así que Tae-hun decidió lidiar con Mino de una manera viril. Tae-hun emborrachó a Mino hasta que éste se desplomó en el suelo. Entonces Tae-hun se levantó y se marchó. Mientras tanto, su primo suplicó a Na-yeon en nombre de Mino. Dijo que Mino había decidido dejarlo pasar, pero que aún necesitaba tiempo. Esperaba que Na-yeon no fuera demasiado fría con Mino. Na-yeon respondió que ya era demasiado tarde para hablar de eso. Solo deseaba que a partir de ese día no hubiera más enredos entre ellos. Durante el rodaje, Na-yeon, que interpretaba el papel de productora, conversó con Tae-hun. Su actitud, aunque educada, era claramente fría. Tae-hun no podía aceptar esta realidad, ya que solo ayer habían confirmado su relación, y hoy se habían convertido en desconocidos. Le envió un mensaje de texto, reprochándole que fuera tan distante. Na-yeon le explicó que no quería que sus compañeros de trabajo supieran de su relación, ya que podría causar problemas. Sin embargo, él consideró que esta justificación era algo irrazonable. Mientras seguía enfadado, Na-yeon apareció de repente en la puerta del vestuario y le guiñó el ojo de forma significativa. Al instante se sintió tranquilo y decidió respetar la decisión de Na-yeon. Tae-hun participó en el programa junto a Sora, pero la dinámica entre ellos le hacía sentir profundamente incómodo. Sora reveló deliberadamente a la cámara que habían sido amantes en el pasado. Tae-hun miró a Na-yeon con confusión. Mientras tanto, Sora lanzó una mirada provocativa a Na-yeon. Na-yeon se sintió extremadamente incómoda. Sin embargo, por profesionalidad, se mantuvo concentrada en la filmación. Una vez finalizada la filmación, Sora invitó a Tae-hun a salir a comer. Tae-hun ignoró a Sora y fue directamente a buscar a Na-yeon. Luego le dijo que quería llevarla a casa. Na-yeon sabía que Tae-hun se dirigía al hospital para visitar a su madre enferma, así que fingió ser su novia y lo acompañó. Sin embargo, al abrir la puerta de la habitación, encontraron a Sora sentada junto a la cama del hospital, conversando con la madre de Tae-hun. Na-yeon le entregó unas flores y la saludó educadamente. Tae-hun presentó a Na-yeon a su madre, refiriéndose a ella como su novia. El ambiente se volvió aún más incómodo. La madre de Tae-hun, al ver que Sora había llegado primero, invitó a Tae-hun y a su novia a pasar. Tae-hun le pidió a Na-yeon que se marchara primero mientras él se quedaba para advertir a Sora que no se entrometiera más en su vida. Sora dejó claro que, a partir de ahora, solo se preocuparía por sus propios sentimientos, y que recuperaría el corazón de Tae-hun a cualquier precio. Tae-hun supuso que Na-yeon se enfadaría por su exnovia. Sin embargo, inesperadamente, ella tomó la iniciativa de invitarlo a comer la próxima vez que se vieran. Tae-hun esperaba con impaciencia que ella lo llevara a su casa, pero Na-yeon lo llevó a una tienda de conveniencia. Mientras comían, de repente vieron a la directora ejecutiva abrazando a un vagabundo fuera. La directora ejecutiva confesó que estaba secretamente enamorada del vagabundo, a pesar de no saber nada de su pasado. Ella seguía creyendo que era un buen hombre. Justo cuando la pareja, abrumada por la emoción, estaba a punto de besarse, Na-yeon y Tae-hun irrumpieron de repente para detenerlos. Él se dio cuenta de que el vagabundo era su colega mayor, y lo apartó a un lado. El anciano no dio ninguna explicación sobre su situación. Solo dijo que Mino había sufrido anteriormente una enfermedad inducida por el ruido. Debido a la falta de afecto en su infancia, Mino desarrolló trastornos delirantes y obsesivo-compulsivos. Por lo tanto, Tae-hun debía tratar a Mino con cuidado. Tae-hun no compartió esta información con Na-yeon. Al despedirse, le dio un suave beso en la frente. Al día siguiente, Sora y Mino se unieron a Tae-hun para la grabación de un programa. Su conversación reveló inmediatamente la compleja dinámica que existía entre ellos. Durante la degustación, Mino seleccionó deliberadamente una porción de tarta de fresa. Antes de llevársela a la boca, miró a Na-yeon. Na-yeon pareció recordar algo de repente. Se apresuró a detenerlo, instándole a que se quitara el pastel de la boca. Luego, Na-yeon sacó rápidamente una pastilla antialérgica de su bolsillo. Le instó a que se la tomara rápidamente. Mientras tanto, describió los síntomas alérgicos de Mino a Tae-hun, quien inmediatamente le administró los primeros auxilios. Una vez que el estado de Mino mejoró, hicieron los arreglos necesarios para llevarlo al hospital. Mientras tanto, Sora vio caer una fotografía de la bolsa de Mino. Era una foto de él y Na-yeon juntos. Inmediatamente cogió la foto y salió corriendo. Luego, justo delante de Na-yeon, le entregó la fotografía a Tae-hun. Tae-hun admitió francamente que conocía el pasado de Na-yeon. Hiciera lo que hiciera, eso no cambiaría sus sentimientos hacia ella. Sin embargo, Sora saboteó deliberadamente su relación. Estaba segura de que Tae-hun se preocuparía por ella, preocupada porque Tae-hun pudiera darle demasiadas vueltas al asunto. Na-yeon lo llamó por iniciativa propia. En cambio, él estaba preocupado por ella. Le preguntó si el director la había reprendido por el incidente del programa. Le prometió invitarla a cenar después de su turno. Al encontrarse, Na-yeon le explicó con sinceridad que ella y Mino ya no tenían ninguna relación. Esperaba que Tae-hun no se enfadara con ella, pero cuando Na-yeon agarró la mano de Mino para impedir que comiera pastel, Tae-hun siguió sintiéndose algo molesto. Deseaba que,
Si se enfrentaba a una emergencia en el futuro, su primer instinto fuera agarrar su mano. Después de que Mino se recuperara completamente de sus alergias, la empresa organizó un picnic. Se dividieron en equipos para un juego de tiro. Durante la competición, Na-yeon aprovechó una oportunidad contra Mino. Él tenía la intención de soltarla, pero Tae-hun se abalanzó sobre él y lo derribó al suelo. El espíritu competitivo de Na-yeon se encendió. Rescatada, se giró inmediatamente y le disparó. Quería ser la vencedora definitiva. Sin embargo, en el momento en que salió, Sora la emboscó y la sacrificó. Levantó las manos en señal de rendición. Pero Sora ignoró las reglas y siguió apretando el gatillo. Afortunadamente, la directora ejecutiva disparó a Sora desde arriba y la mató. El combate terminó con Sora con una herida en la pierna, lo que la llevó a pedir deliberadamente a un colega que Tae-hun le aplicara la pomada, sin saber nada de la relación entre Tae-hun y Na-yeon. El colega bromeó diciendo que Tae-hun y Sora deberían volver a estar juntos. Tae-hun le entregó a regañadientes la caja de pomada a Sora. Aprovechando el momento, Sora le preguntó a Tae-hun si alguna vez la había amado de verdad. Él admitió que sí la había amado antes. Había sufrido mucho cuando se separaron. Pero ahora todo ese dolor había desaparecido. Solo deseaba que todos pudieran empezar de nuevo. Sora comenzó a llorar, buscando consuelo contra su pecho. Tae-hun no pudo soportar alejarla cuando ella estaba angustiada. Sin embargo, con mucho trabajo pendiente en la clínica, Na-yeon, sin querer, fue testigo de la escena. Entonces, Mino se acercó a ella para hablar en privado y le dio las gracias por haberle salvado. De repente, un viento feroz sopló desde las montañas. Se quitó el abrigo y se lo puso a ella. Na-yeon lo rechazó inmediatamente, marcando claramente una línea entre ellos con sus acciones. Al caer la noche, todos se reunieron para beber. De repente, Na-yeon recibió un mensaje de Tae-hun. Así que bajó corriendo las escaleras para encontrarse con él. Tae-hun temía que Na-yeon pudiera malinterpretar la situación entre él y Sora. Así que dio media vuelta a mitad de camino. No creía que fuera a reconciliarse con su exnovia, pero admitió con franqueza que la mera idea de que ella estuviera con Mino le hacía sentir miserable al instante. Reflexionó seriamente sobre su postura y no quería que ella se sintiera insegura por la relación que él tuvo con su ex. Después de aclarar el malentendido, prometió sinceramente apreciar el presente. La trataría con todo su corazón y con amabilidad. Los dos se dieron un dulce beso. Después del picnic, regresaron a la ciudad. Mientras Mino caminaba por la calle, un hombre le bloqueó el paso de repente. Era el señor Tae-hun. Mino entró en pánico al verlo y huyó. Al correr por la calle para esquivar un coche, Mino tropezó y cayó. El hombre lo alcanzó y lo llevó a una cafetería para hablar. Resultó que este hombre había sido psiquiatra. Años atrás, cuando Mino era periodista, había informado sobre este hombre que había matado a un paciente. De la noche a la mañana, la carrera del anciano quedó destruida. Su familia quedó destrozada. Había pasado años buscando a Mino, y ahora, por fin, lo había encontrado. Le pidió a Mino que aclarara los falsos rumores de años atrás. Mino tuvo que aparecer en un programa para dejar las cosas claras. Sin embargo, Mino alegó que su familia lo había abandonado y que él llevaba años luchando por ganarse su aprobación. Si ahora salía a la luz este escándalo y su reputación se hundía, su familia lo rechazaría definitivamente. El anciano no esperaba que Mino siguiera siendo tan egocéntrico como siempre. Antes de marcharse, el anciano le advirtió que esta era su última oportunidad para obtener el perdón. Si Mino se negaba obstinadamente a cambiar, no sabía qué más podía hacer. En ese momento, Na-yeon y Tae-hun no tenían ni idea. Mientras veían una película en su casa, de repente se sintió somnoliento, y la invitó a dormir con él. Pero ella sintió que las cosas iban demasiado rápido e insistió en irse a casa. Tae-hun adoraba a Na-yeon, así que la llevó en coche hasta la puerta de su casa. Se quedó allí mirándola entrar en la casa antes de marcharse. Cuando Na-yeon entró en su habitación, la encontró completamente desordenada. Era evidente que alguien había entrado y había rebuscado entre sus pertenencias. Presa del pánico, llamó inmediatamente a Tae-hun. Él se preocupó mucho y dio media vuelta para irse de inmediato. Na-yeon notó algo detrás de las cortinas, así que agarró una sartén. Se acercó y abrió las cortinas con fuerza. Para su horror, vio a Mino sentado allí, con las manos y la cara cubiertas de sangre. Furiosa y preocupada, Na-yeon le preguntó por qué estaba allí. Parecía haber perdido la cabeza. Él explicó torpemente que el código de acceso a su piso no había sido cambiado. Solo quería entrar y buscar fotografías de su tiempo juntos. Pero no pudo encontrar ninguna foto suya en la habitación. Por lo tanto, perdió el control, lo que le llevó a esta situación. En ese momento, Tae-hun llamó a la puerta. Como Na-yeon no quería que Tae-hun la viera todavía enredada en este doloroso pasado, también deseaba preservar algo de dignidad para Mino. Le hizo una señal para que se callara. Luego, fingiendo compostura, abrió la puerta y afirmó falsamente que su madre había llegado. Completamente ajena a la situación, estaba totalmente nerviosa. Tae-hun percibió claramente el pánico de Na-yeon por teléfono, por lo que no pareció convencido por su explicación. Pero por mucho que la presionara, Na-yeon insistió en que no pasaba nada. Incapaz de obtener más información, se marchó en su coche. De vuelta en la habitación,
Nayeon advirtió severamente a Mino que entrar sin permiso era ilegal. Además, su relación había terminado hacía tiempo. Nayeon aconsejó a Mino que regresara a Estados Unidos inmediatamente, y le advirtió que, si repetía ese comportamiento, nunca lo perdonaría. Esa noche, Nayeon siguió angustiada. Cuando su madre regresó, encontró a su hija llorando por su vida amorosa. Su madre, con el corazón roto, la abrazó con fuerza. Mientras tanto, llamó a su marido para pedirle formalmente el divorcio. A lo largo de este matrimonio, la madre de Nayeon se había esforzado por presentar una fachada familiar armoniosa a su hija. Por eso, aguantó tantos años sin divorciarse, pero ahora, al ver a su hija sufrir repetidamente, ya no podía soportarlo más. Su madre se dio cuenta de que mantener un matrimonio sin amor no tenía sentido. Nayeon se sintió aliviada de que su madre pudiera finalmente escapar de esa unión infeliz. Incluso le sugirió que buscara terapia para ayudarla a recuperarse. La madre de Nayeon siguió su consejo y visitó un hospital psiquiátrico. Por casualidad, la persona que la atendió fue Tae-Hun. Ninguno de los dos reconoció la identidad del otro. Tae-Hun la guió pacientemente para salir de su vacío. Tras el divorcio, ella llegó a admirar su profesionalidad. También comentó su aspecto atractivo y maduro. Al saber que Tae-Hun ya tenía novia, exclamó que seguramente muchas mujeres lo perseguían. Su novia era propensa a sentirse insegura. Si su hija saliera con Tae-Hun, sin duda lo desaprobaría. Más tarde, Tae-Hun le contó a Nayeon esta divertida historia, sobre cómo un desconocido la había protegido. Nayeon seguía sin saber que esa mujer era su propia madre. Al llegar a la empresa, los compañeros de Nayeon le informaron inmediatamente de que Sora había traído a un periodista para una entrevista. Aparentemente, el periodista afirmaba que la visita era para publicitar la empresa, pero en realidad estaba indagando sobre la aparición de Sora en el programa con su exnovio. Nayeon comprendió al instante el deseo de Sora de evitar que el público pensara erróneamente que ella y Tae-Hun aún sentían algo el uno por el otro. El verdadero objetivo del periodista era causar problemas a Tae-Hun y Nayeon. Por lo tanto, Nayeon le informó con franqueza a Sora que ella y Tae-Hun tenían una relación seria. Sora argumentó que había actuado únicamente por sus sentimientos hacia Tae-Hun, dado que la propia Nayeon tenía problemas con su exnovio. No tenía derecho a culpar a los demás. Al escuchar las palabras de Sora, Nayeon ya no quiso discutir. Entonces recibió una llamada de Tae-Hun. La invitó a cenar después del trabajo. Justo cuando Tae-Hun colgaba, Mino apareció en la clínica. Este expresó su deseo de recibir terapia psicológica, con la esperanza de que Tae-Hun lo ayudara. Tae-Hun le explicó que la terapia requería una confianza total entre el paciente y el médico. Sin embargo, era evidente que entre ellos no existía la confianza, así que Tae-Hun decidió derivar a Mino a otro profesional. Sin embargo, Mino seguía negándose a irse. Mientras tanto, el primo de Mino le contó a Nayeon la historia de su infancia. El padre de Mino había sido un joven rico. Años atrás, se había fugado con la madre de Mino por amor. Pero, al cabo de varios años, ya no pudo soportar la pobreza. Haciendo caso omiso de las súplicas de su esposa, regresó a la casa de sus padres. Al principio, la familia rica aceptó a Mino, ya que era su único nieto. Pero, tras varios años, Mino fue expulsado. Este suceso le dejó un profundo trauma psicológico. Afortunadamente, Mino decidió someterse a terapia psicológica. Actualmente, recibe tratamiento en la clínica de Tae-Hun. Nayeon intuyó inmediatamente que algo iba mal y se apresuró a ir a la clínica. Al llegar, vio a Tae-Hun agarrando furiosamente a Mino por el cuello. En cuanto Mino vio a Nayeon, adoptó al instante una actitud lastimera. Buscó su ayuda. Tae-Hun se giró y se encontró con la mirada atónita de Nayeon. Antes de que llegara Nayeon, Mino le había contado a Tae-Hun, a propósito, que él era quien estaba en casa de Nayeon aquel día. Cuando Tae-Hun creyó que ella estaba en peligro, Mino siguió provocando a Tae-Hun. Afirmó que el código de la cerradura de la puerta de esta casa no había cambiado en años, porque Nayeon quería protegerlo. Ella había engañado a Tae-Hun sin dudarlo, así que estaba seguro de que Nayeon todavía sentía algo por él. Tae-Hun estaba tan enfurecido que no podía controlarse. No esperaba que Nayeon fuera testigo de esta escena. Nayeon inmediatamente apartó a Mino y se dio la vuelta para marcharse. Justo cuando Tae-Hun estaba a punto de perseguir a Nayeon, un paciente de repente empezó a jadear. Para cuando logró calmar al paciente, Nayeon y Mino habían desaparecido. Nayeon llevó a Mino a la entrada de la comisaría. Tenía la intención de denunciarlo por allanamiento de morada y acoso. Al oír esto, Mino le murmuró una disculpa. Nayeon lo perdonó una vez más. Se culpaba a sí misma por ser incapaz de afrontar la pérdida de su amante, fallecido hacía mucho tiempo. Se culpaba aún más por causar problemas a Tae-Hun. Así que se agachó en el suelo y lloró desconsoladamente. Después de desahogar todas sus emociones, llamó al primo de Mino. Le pidió que se llevara a Mino. Antes de marcharse, el primo de Mino y Sora se enzarzaron en una discusión. Resultó que Sora tenía la intención de publicar la entrevista del periodista para evitar que Tae-Hun y Nayeon estuvieran juntos. Él la regañó enfadado, tal y como había hecho Mino. Fueron ellos quienes decidieron dejarlo ir. Ahora que Tae-Hun y Nayeon por fin habían encontrado una nueva felicidad,
Los dos estaban allí para arruinarlo todo. Su primo dijo que el amor verdadero no era mantener obstinadamente a un amante a tu lado, sino elegir dejarlo ir por la felicidad del otro. Al escuchar estas palabras, Sora también se dio cuenta de que estaba equivocada. Decidió impedir que el periodista publicara la entrevista. Al mismo tiempo, planeó reconsiderar su relación con Tae-jun. En ese momento, Nayeon caminaba sola hacia el puente donde ella y Tae-jun se habían conocido por casualidad. Ese fatídico encuentro permanecía vívido en su memoria. Sin embargo, ahora el miedo se apoderaba de su corazón. Le preocupaba apreciar demasiado su vida actual. Pero, del mismo modo, no podía escapar de la influencia del pasado. Mientras tanto, Tae-jun, incapaz de encontrar a Nayeon, ahogaba sus penas en alcohol con su superior. Se arrepentía de haber atacado a Mino. Pero cuando Mino expresó su deseo de poseer a Nayeon, y afirmó que ella había mentido para protegerlo, Tae-jun perdió por completo la compostura. Nayeon, que había ido a la tienda, encontró a Tae-jun borracho y desplomado sobre la mesa. Tae-jun no dejaba de llamarla por su nombre. Las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. Nayeon extendió la mano para tocarlo, pero entonces sintió lástima por él. Pensó que si él ni siquiera era capaz de manejar adecuadamente una relación pasada, ella no merecía estar con él. A la mañana siguiente, Tae-jun apareció en la puerta de Nayeon y la invitó a desayunar juntos. Nayeon le dijo que sentía pena por él, creyendo que ella era la razón por la que su vida se había trastornado. Tae-jun le aseguró con delicadeza que no era culpa suya. Pero ella insistió obstinadamente en que si hubieran terminado antes de conocerse bien, nada de esto habría pasado. Mintió, diciendo que desayunar con él la hacía sentir muy incómoda, y que quería terminar la relación. Tae-jun estaba profundamente angustiado por la ruptura. Mientras comía la comida que le había traído un paciente, pensaba en que nunca más podría compartir una comida con ella. Sus ojos se enrojecían. En ese momento, Sora vino a ver a Tae-jun, y le dijo que había decidido dejarlo ir. A partir de ahora, ya no lo obligaría a volver con ella, solo deseaba su felicidad. En cuanto a Mino, seguía profundamente sumido en la angustia. Rechazó la comida y la bebida durante días, a pesar del resentimiento del anciano hacia Mino. Le instó amablemente a que terminara la relación y reparara sus errores del pasado. Sin embargo, Mino se arrodilló y lloró amargamente. Confesó que sus heridas internas le habían llevado a hacer daño a Nayeon. Luego suplicó la ayuda del anciano. El anciano sintió ira y lástima al verlo. Esperaba que Mino buscara tratamiento y escapara pronto de su tormento. Tras la ruptura, Nayeon llevó a su madre a un parque de atracciones para animarla. Cuando regresó, encontró a Tae-jun esperando frente a la casa. No quería renunciar a esta relación. Tae-jun juró que, pasara lo que pasara, la haría sentir cómoda de nuevo y comería con él. Nayeon oyó los pasos de Tae-jun alejarse poco a poco, pero solo pudo soportar el dolor y se negó a responderle. Más tarde, Tae-jun acompañó a su madre al hospital para la operación. Su madre, temiendo que pudiera correr peligro, le dejó una carta. Fuera del quirófano, Tae-jun abrió la carta. En ella, su madre se disculpaba por no haberle cuidado adecuadamente y por no haberle dado suficiente amor, aunque le había hecho daño. Su amor por él nunca había cambiado. Tae-jun leyó la carta, esperando que la operación saliera bien. Deseaba que, cuando su madre se recuperara, pudieran reparar su relación. Sin embargo, el médico le informó de que la operación había fracasado. Tae-jun volvió a experimentar la agonía de perder a un ser querido, aferrándose con fuerza a la carta de su madre. De repente rompió a llorar desconsoladamente. Nayeon recibió una llamada del asistente de Tae-jun. Al enterarse de la noticia, se apresuró a ir al hospital. Al verlo llorar, Nayeon lo abrazó con fuerza para consolarlo. Más tarde, lo acompañó al funeral de su madre. Al darse cuenta de que ella todavía llevaba ropa de estar por casa, el asistente le sugirió que se cambiara primero. Nayeon le pidió al asistente que cuidara bien de Tae-jun y le aseguró que volvería pronto. Después de cambiarse, salió y se encontró a Mino de pie en la puerta. Mino se disculpó por el dolor que le había causado en el pasado. También admitió que su relación había terminado definitivamente. Tenía pensado acudir a un psicólogo para recibir terapia. Mientras tanto, el primo de Mino afirmó que no tenía ni idea de dónde había ido Mino. Al oír eso, Tae-jun se alarmó al notar que Nayeon no había vuelto después de cambiarse. Le entró el miedo de que Mino pudiera haberla hecho algo. Y en el momento de mayor angustia, Nayeon apareció de repente frente a él, incapaz de contener sus emociones. La sacó de allí, le reprochó que se hubiera marchado sin decir nada, sin siquiera responder a sus llamadas. Luego la abrazó y le pidió perdón. Le explicó que había hablado precipitadamente en el calor del momento. Tae-jun no podía soportar imaginar lo que Mino podría hacerle, si se quedaran solos. Nayeon le explicó que Mino había decidido buscar ayuda psicológica. Se había ido con tanta prisa que se había olvidado el móvil en casa. Prometió tener más cuidado en el futuro, para no volver a preocuparlo. Después del funeral, Nayeon fue a la casa de Tae-jun por su propia voluntad para cuidar de él. Aunque Nayeon no sabía cocinar, aprendió a preparar los platos que le gustaban a Tae-jun. Tae-jun abrazó a Nayeon por detrás. Le agradeció a Nayeon por estar siempre a su lado. Con ella a su lado,
Ya no se sentía abandonado por el mundo. Era el plato de fideos más horrible que Tae-jun había comido nunca. Pero se encontró saboreando cada bocado. Antes de fallecer, su madre siempre había querido cocinar para él, al igual que Na-yeon. Su madre tampoco sabía cocinar. Pero él creía que sus sabores debían de ser muy similares. Na-yeon lo abrazó por detrás con fuerza. Sabía que, en momentos así, su simple compañía era el mejor consuelo para él. Al despertar, Na-yeon descubrió una nota que le había dejado Tae-jun. En ella, le decía que se tomaría un tiempo para visitar la clínica. Tae-jun supuso que Na-yeon lo esperaría en casa. En ese momento, sonó el timbre. Era Sora. Cuando Sora regresó a la empresa, se enteró del fallecimiento de la madre de Tae-jun. Culpó a Tae-jun y a Na-yeon por no habérselo comunicado. Aunque había renunciado a Tae-jun, todavía sentía afecto por su madre. Al ver a Sora llorando, Na-yeon la abrazó. Na-yeon dijo que era culpa de Tae-jun. Cuando Tae-jun regresara, Sora podría enfadarse con él. Tae-jun abrió la puerta y entró. Por casualidad, vio a su exnovia y a su nueva novia abrazándose. Na-yeon se apresuró a explicar que Sora no lloraba por ella, antes de apartarse rápidamente para darles privacidad. Sin embargo, en cuanto llegó a la puerta, pegó la oreja a ella para escuchar a escondidas. Quería saber de qué estaban hablando. Tae-jun estaba agradecido de que Sora hubiera acudido llorando a su madre, pero esperaba que, a partir de ahora, ninguno de los dos se entrometiera en la vida del otro. Tae-jun deseaba que pudieran romper completamente los lazos. Al oír esto, Sora se marchó enfadada. Tae-jun llamó inmediatamente a Na-yeon para que entrara. Pero no esperaba encontrarla escondida en el pasillo. Tae-jun la inmovilizó contra la pared, suplicándole que se quedara. Justo cuando el ambiente se volvió romántico, Na-yeon recibió una llamada de su madre. Resultó que su madre la estaba esperando en casa. Así que se despidió de Tae-jun y se apresuró a volver. Al día siguiente, Tae-jun pidió a un médico que le sustituyera en la clínica. Casualmente, el médico jefe también había tomado prestada esta sala para tratar la enfermedad mental de Mino. Explicó que la obsesión de Mino por Na-yeon y su desesperado deseo de obtener la aprobación de su padre se debían a un trastorno delirante. Era precisamente esta condición la que llevaba a Mino a creer que nunca había roto con Na-yeon, ni había sido abandonado por su padre. Mino debía deshacerse de esas ilusiones y afrontar la realidad. Al oír esto, Mino rompió a llorar. Deseaba desesperadamente liberarse de sus delirios, y suplicó fervientemente al médico jefe que le ayudara. Tae-jun llegó puntualmente para recoger a Na-yeon del trabajo. Sin embargo, descubrió que ella se había escapado sin que nadie se diera cuenta. A pesar de que antes le había asegurado que terminaría en media hora, resultó que no pudo resistir la presión de su madre. Su madre le había concertado una cita a ciegas. En cuanto se sentó, declaró que ya tenía novio. Al segundo siguiente, Tae-jun apareció en la mesa y dijo que él era su novio. En realidad, este hombre también tenía novia, simplemente aún no se lo había contado a su familia. Había venido allí únicamente para apaciguar a sus padres. Después de explicar la situación, se marchó inmediatamente. Tae-jun estaba bastante molesto porque Na-yeon le había ocultado su relación a su madre. Le insistió en que lo presentara ante su familia cuanto antes. En ese momento, Na-yeon le informó que su madre había visitado una vez su clínica y había declarado que nunca dejaría que su hija se casara con su médico. Su madre pensaba que era un hombre demasiado amable y atractivo para muchas mujeres. Por eso, si Na-yeon se apresuraba a hacer pública su relación, seguro que su madre se opondría. Por lo tanto, antes de llevarlo formalmente a casa, necesitaba preparar mentalmente a su madre. También le pidió a Tae-jun que averiguara qué le gustaba a su madre. La pareja charlaba y reía alegremente mientras caminaban. Pero de repente vieron a Mino mirándolos fijamente. Tae-jun llamó inmediatamente al médico. Le dijo a Tae-jun que no provocara a Mino. Iba a ir enseguida. Tae-jun le dijo a Na-yeon que se quedara donde estaba y lo esperara. Luego se acercó a Mino y le sugirió amablemente que volviera a la clínica. Sin embargo, Mino se dio la vuelta y corrió hacia la carretera. Un coche pasó a toda velocidad. Tae-jun se apresuró a empujar a Mino fuera del camino, pero fue atropellado por el vehículo. Tras perder el conocimiento, Tae-jun fue trasladado urgentemente al quirófano para recibir tratamiento de emergencia. Por suerte, la operación fue un éxito. Ella se sentó a su lado, llorando sin consuelo mientras le acariciaba la mano y el rostro. Na-yeon rezó para que despertara. Tae-jun pareció oír la voz de Na-yeon. Sus dedos se movieron ligeramente. Luego le agarró la mano con fuerza y abrió lentamente los ojos. Na-yeon lloró de alegría. Enterró el rostro en su pecho y lloró. Ahora por fin liberó el miedo que había estado conteniendo. Tae-jun, aún en su papel de médico, se sentía culpable por no haber podido proteger mejor a Mino. Sin embargo, también creía que Tae-jun no tenía por qué haber llegado a tales extremos. Tae-jun afirmó que, más allá de su deber como médico, no podía permitir que Mino causara problemas ante Na-yeon. De lo contrario, Mino seguiría siendo para siempre una obsesión inquebrantable en el corazón de Na-yeon. Tae-jun no podía permitir bajo ningún concepto que Na-yeon viviera con alguien que se hacía daño a sí mismo. Mientras tanto, el padre de Mino también había recibido la noticia. Por lo tanto, él también estaba en el hospital. Sin embargo,
Su padre no mostró ninguna preocupación por las lesiones de su hijo. En cuanto se vieron, su padre lo reprendió por no haber causado más que problemas durante todos estos años. Mino recordó un incidente de años atrás, en el que había filtrado una noticia falsa que arruinó la vida de un anciano. Tras lo cual su padre lo había ayudado a resolver el asunto. Se arrodilló y le suplicó a su padre que le permitiera corregir la información y limpiar el nombre del anciano. Pero su padre, temiendo las repercusiones para la empresa, lo envió inmediatamente al extranjero. El padre de Mino también se negó a exonerar al anciano, dejándolo enfrentarse a acusaciones infundadas. Mino causó un accidente de coche, lo que enfureció a su padre. Su padre declaró: debería haberte repudiado ese mismo año. Mino no pudo soportarlo más, y declaró: eres tú quien debería romper los lazos. Cuando Mino replicó, su padre le dio una fuerte bofetada. Mino dijo: siempre soñé que algún día me amarías de verdad como a tu hijo, pero ahora ese sueño se había hecho añicos. Porque su padre nunca lo había amado. Su padre ni siquiera lo miró. Mino decidió romper los lazos con su hijo de una vez por todas. Tampoco se rebajaría a suplicar por un vínculo paterno-filial que ya no existía. Su padre salió furioso de la habitación del hospital. El anciano había escuchado toda la conversación desde fuera de la puerta. Por fin comprendió que era el padre de Mino quien realmente padecía problemas psicológicos. Este hombre egoísta nunca había prodigado ni una pizca de amor a su hijo. Esto había obligado a Mino a vivir en sus delirios durante tantos años. Dentro de la habitación, Mino lloraba amargamente. El anciano solo podía sentir lástima por Mino. El cuerpo de Mino se había recuperado lo suficiente como para recibir el alta en cualquier momento. Sin embargo, decidió regresar a su ciudad natal, para olvidar el pasado y empezar de nuevo. Cuando Na-yeon salió de la sala de Tae-jun, Mino pasaba por allí. Durante este encuentro, Mino ni siquiera la miró, pasó directamente junto a ella. En realidad, Mino se había deslizado hasta la puerta de la habitación de Tae-jun. Se culpaba a sí mismo por haber tenido una influencia negativa en Na-yeon. Por fin comprendió lo terriblemente equivocado que había estado, así que decidió marcharse, para que todos pudieran vivir en paz y felicidad. Después de que Tae-jun fuera dado de alta, Na-yeon lo cuidó meticulosamente. Incluso utilizó las horas extras como excusa para pedirle a su madre que le preparara una comida nutritiva. Resultó que Tae-jun había estado cocinando para sí mismo desde que nació Na-yeon. Años más tarde, por fin probó una comida adecuada preparada por un adulto. Una avalancha de emociones brotó en su interior. La calidez de las cosas buenas que Na-yeon le había aportado era palpable. Una noche, Na-yeon tuvo una pesadilla. Vio como Tae-jun era atropellado por un coche, y nunca más volvía a despertar. Na-yeon se despertó presa del pánico, incapaz de distinguir entre el sueño y la realidad. Sin detenerse a cambiarse, corrió a la casa de Tae-jun. Al verlo frente a ella, lo abrazó con fuerza inmediatamente. Necesitaba sentir su presencia de forma tangible. Él le pidió que lo ayudara a cambiarle las vendas. A medida que se acercaban, él le levantó suavemente el rostro y la besó con ternura. Se había recuperado por completo, así que le rogó que lo llevara a su casa y se lo presentara a su madre. Tae-jun deseaba casarse con ella lo antes posible. Cuando la madre de Na-yeon descubrió que Tae-jun era su novio, la llevó aparte para hablar con ella. A su madre le preocupaba que, con su naturaleza amable, Tae-jun atrajera fácilmente a otras chicas. Su madre era muy consciente de los problemas que habían surgido en las dos relaciones anteriores de Na-yeon. Por lo tanto, temía que esto pudiera convertirse en una fuente de conflictos futuros entre ellos. Sin embargo, Na-yeon confiaba en el carácter de Tae-jun y en la sinceridad de sus sentimientos hacia ella. Aunque su madre se opuso inicialmente a la relación, Na-yeon ya había decidido que Tae-jun era su elección. Para disipar las preocupaciones de la madre de Na-yeon, Tae-jun la invitó proactivamente a una comida privada. Esperaba que, a través de una interacción más cercana, ella llegara a comprender poco a poco su verdadero carácter. Al ver que Tae-jun abordaba con seriedad los problemas entre ellos, Na-yeon se sintió profundamente feliz. De camino a casa, de repente vio al anciano de pie frente a la tienda de conveniencia. Durante la recuperación de Mino en su ciudad natal, el anciano no se separó de su lado. No solo lo acompañó en su tratamiento, sino que también lo llevó a eventos benéficos y a pequeños viajes, buscando sanar su mente. Durante el tratamiento de Mino, el anciano también le ayudó a desentrañar los nudos de su corazón. Fue capaz de dejar atrás los odios del pasado, y ahora está listo, lleno de confianza, para comenzar una nueva vida. Na-yeon y Tae-jun organizaron una fiesta para dar la bienvenida al anciano. Entonces, Na-yeon llamó en secreto a la directora ejecutiva. Sabía que su jefa había estado esperando en secreto al anciano, y quería darles una sorpresa a ambos. La directora ejecutiva y el anciano se miraron intensamente. El deseo reprimido entre ellos era casi insoportable. Al ver esto, ella apartó suavemente a Tae-jun para darles algo de privacidad. Mientras tanto, Mino se había recuperado completamente de su enfermedad mental, y había regresado a Seúl. El primo de Mino y Sora estaban encantados de verlo abandonar sus ilusiones y abrazar su nueva vida. Resultó que el primo de Mino y Sora se habían asociado en una empresa emergente. Actualmente estaban organizando un desfile de moda. A pesar de que el desfile había recibido numerosos "me gusta",
aún no habían conseguido obtener beneficios. Para revertir la falta de ganancias, Sora tuvo una idea, invitó a Mino a unirse a su startup. Creía que, con la inteligencia de Mino, el desfile seguramente tendría éxito y sería rentable. Mino lo pensó un momento y luego aceptó. Ahora estaba decidido a intentar por todos los medios hacer su vida más rica y feliz. A continuación, la directora general organizó una fiesta con todos sus compañeros de trabajo. Cuando todos llegaron, ella llevaba un vestido de novia y un ramo en la mano. El anciano caballero la seguía de cerca con un traje, con todas las miradas fijas en él. La pareja anunció oficialmente su matrimonio. Aunque la ceremonia fue sencilla, en ese momento eran sin duda las personas más felices del mundo. Todos se reunieron alrededor de los recién casados para hacerse fotos conmemorativas. Después de la ceremonia, Taehoon llevó a Nayeon a un food truck junto a la playa para disfrutar de su primera comida juntos. Conmovido hasta lo más hondo, Taehoon se sintió el hombre más afortunado por haberla invitado a cenar aquella primera vez. Sin poder contenerse, le pidió matrimonio allí mismo. Esperaba que pronto pudieran formar una pequeña familia juntos. Al igual que la directora ejecutiva y el anciano caballero, ella sonrió y asintió con la cabeza. Prometieron compartir todas las cenas durante el resto de sus vidas.